Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 69, mi naturaleza humana. Alexander Solzhenitsyn, desde 1918 hasta el 2018, el artista literario más importante de Rusia de la segunda mitad del siglo XX y ganador del premio Nobel, fue encarcelado durante 8 años por criticar a Stalin. Escribió en cierta ocasión: la línea que separa el bien del mal no pasa entre estados, ni entre clases, ni entre partidos políticos, sino que atraviesa cada corazón humano. Todos somos creados a imagen de Dios. Los seres humanos somos capaces de actuar con gran amor, valentía y heroísmo. No obstante, ninguno de nosotros, aparte de Jesús, está libre de pecado. ¿Conoces lo que hay en tu corazón? Vamos a empezar leyendo Proverbios capítulo 6, versículos del 30 al 35, y la voy a leer en la PDT, Palabra de Dios para todos. No se desprecia a un ladrón que roba para calmar el hambre, pero si lo atrapan, lo harán pagar 7 veces lo que se robó, aunque tenga que dar todo lo que tiene. Pero el que se acuesta con la mujer de otro es un torpe, se destruye a sí mismo. Tendrá que soportar golpes y vergüenza y no podrá borrar su deshonor. Es que el hombre celoso es como un fuego y no perdonará en el momento de la venganza. No aceptará ningún pago ni se contentará con muchos regalos. Número 1. La naturaleza humana y su debilidad. Todo pecado quebranta la ley de Dios y por lo tanto es grave. Pero existen distintos grados del pecado. Algunos son peores que otros. El escritor de Proverbios explica eso mediante el uso del ejemplo de una persona que roba porque tiene hambre. Sí, es cierto, se trata de algo erróneo y hay un precio que pagar por el delito, según lo dice el versículo 30 y 31. Pero el escritor dice que las circunstancias del adulterio son mucho más graves. Conducen al oprobio, versículo 33 la parte B, los celos, 34 la parte A, la venganza, 34 la parte B, y la destrucción de vidas, particularmente la de los mismos adúlteros. Qué imprudente es el que anda con la mujer ajena. El que lo hace se destruye a sí mismo. Tendrá que afrontar golpes y ofensas, y no habrá nada que borre su deshonra. Versículos 32 y 33 en la versión Dios habla hoy. El escritor dice: porque los celos desatan la furia del esposo, y éste no perdonará en el día de la venganza. Versículo 34. La naturaleza humana no ha cambiado luego de miles de años. No hay nada malo en el sexo ni en el dinero, pero hay muchas tentaciones que rodean ambas realidades. Varias de las leyes del pasaje de hoy del Antiguo Testamento fueron desarrolladas para poner límites en torno a ellas, salvaguardando su utilización adecuada. Vamos a hacer una oración, o vamos a orar. Señor, gracias por los dones que nos das y los límites que nos has provisto para su uso adecuado. No me dejes caer en tentación, sino líbrame del mal. Leamos Marcos capítulo 14 desde el versículo 43 al 72. Mientras Jesús todavía estaba hablando, apareció de repente Judas, uno de los 12. Junto con él había mucha gente armada con espadas y garrotes. Todos ellos habían sido enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos líderes. El que lo traicionaba les había dado una señal diciéndoles: al que yo salude con un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo preso. Así que Judas se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y le dio un beso en la mejilla. Entonces agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban junto a Jesús sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús le dijo: ¿es que yo soy un bandido para que ustedes vengan a llevarme preso con espadas y garrotes? Yo he estado todos los días con ustedes enseñándoles en el área del templo y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está en las Escrituras. Entonces todos sus seguidores lo abandonaron y huyeron.
Un joven vestido solo con una sábana siguió a Jesús y también trataron de arrestarlo, pero el joven soltó la sábana y huyó desnudo. Jesús ante el consejo. Luego llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos líderes y los maestros de la ley. Pedro siguió a Jesús a cierta distancia, entró al patio de la casa del sumo sacerdote y se sentó con los guardias cerca del fuego para calentarse. Los jefes de los sacerdotes y todos los miembros del consejo buscaban alguna excusa para condenar a muerte a Jesús, pero no lograban encontrar ninguna, porque muchos dieron testimonios falsos contra Jesús, pero no coincidían. Entonces se levantaron algunos y dieron contra él este falso testimonio. Lo escuchamos decir, voy a destruir este templo que los hombres han construido y en 3 días voy a construir otro sin ayuda de ningún ser humano. Pero este testimonio tampoco coincidía con los otros. Luego el sumo sacerdote se levantó y frente a todos le preguntó a Jesús, ¿acaso no vas a responder nada? ¿Qué significa lo que estos testifican en tu contra? Pero Jesús se quedó callado sin responder nada. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo, sí, lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y lo verán venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes acaban de escuchar semejante ofensa contra Dios. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron a muerte. Algunos le escupieron, le vendaron los ojos y le dieron puñetazos diciendo, demuéstranos que eres un profeta, dinos quién te pegó. Luego los guardias se lo llevaron y lo golpearon. La negación de Pedro. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, una de las siervas de la casa se acercó y vio a Pedro calentándose. La muchacha le dijo, tú también estabas con Jesús de Nazaret. Pero Pedro le negó, no lo conozco y no sé de qué estás hablando. Y se fue a la entrada del patio. La sierva volvió a ver a Pedro y dijo de nuevo a los que estaban allí, este hombre es uno de ellos. Pero Pedro volvió a negarlo. Al rato los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que eres uno de ellos porque tú eres de Galilea. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre del que están hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez y Pedro recordó las palabras de Jesús, antes de que el gallo cante por segunda vez me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Número 2. La naturaleza humana y sus resultados. La naturaleza humana pecaminosa llevó a la muerte de Jesús. El desafío para usted y para mí es vivir de manera diferente. Y para hacerlo, lo primero que debemos hacer es ser una persona auténtica. Judas traicionó a Jesús con un beso. Dijo, al que yo le dé un beso, ese es. Versículo 44, la parte A. Se acercó a Jesús y lo besó. Versículo 45. En griego, la palabra para hipocresía es la misma que se utiliza para la palabra máscara. Se usaban máscaras en la antigua Grecia para la actuación teatral. Por fuera, Judas llevaba una máscara de amor por Jesús, pero en realidad lo estaba traicionando para que fuera crucificado. El beso fue el mayor acto de hipocresía. Joyce Meyer escribe sobre lo que denomina como la prueba del beso de Judas, la prueba de ser traicionado por amigos que hemos amado, respetado y confiado. La mayoría de la gente ha estado en una posición de liderazgo durante cierta cantidad de tiempo, probablemente ha experimentado esta situación. Debemos perdonar a quienes nos ofendieron y no permitir que tales personas lleven a que abandonemos o retrasemos el efectuar lo que Dios nos ha llamado a realizar. Lo segundo sería hablar la verdad. En vista de que no había pruebas contra Jesús, tuvieron que confiar en el falso testimonio, y al parecer varias personas fueron preparadas de antemano para testificar en su contra, como lo dice en el versículo 56. Habiendo trabajado
Habiendo trabajado como abogado, he observado de primera mano que algunos se preparan para dar falso testimonio ante un tribunal judicial. Número 3. Hay que combatir la corrupción. Los jueces corruptos aún son una característica del mundo actual. Ellos sabían y debían saber que Jesús era totalmente inocente, pero aún así lo condenaron como digno de muerte. Versículo 64b. Debe ser terrible vivir en una sociedad sin el gobierno de la ley, donde no se puede confiar en los jueces. Número 4. Debemos identificarnos con Jesús. Puedo simpatizar totalmente con la negación de Pedro hacia Jesús. Él estaba decidido a no hacerlo, pero aún así falló. Sé cuán débil es mi propia naturaleza humana. El relato de la negación de Pedro solo puede haber venido de Pedro mismo, quien con extraordinaria franqueza y apertura reveló su propia debilidad y fracaso. Cuando Jesús estuvo en problemas graves, todos lo abandonaron y huyeron. Versículo 50. Probablemente Marcos, el autor del Evangelio, fue el joven que se cubría con una sola sábana e iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Versículos 51 y 52. Aunque todos los demás habían huido, como lo dice el versículo 50, Pedro es lo suficientemente valiente y comprometido como para abrirse paso hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Versículo 54. Aunque lo seguía de cierta distancia para ver a Jesús y su enjuiciamiento, sospecho que en este punto yo hubiera estado con el resto de discípulos a mitad de camino rumbo a Galilea. Pero hay palabras inquietantes sobre la autoindulgencia del gran apóstol Pedro. Mientras Jesús, su amigo y líder, era llevado a juicio, Pedro se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Versículos 54 y 67. Al ver Pedro lo que le ocurría a Jesús y lo que estaba por sufrir, se distanció aún más de Jesús. Lo dice el versículo 54, la parte A. Habiendo comenzado a transitar en aquella dirección, el siguiente paso fue negarlo. Al establecer un rumbo que implicaba mentir, terminó diciendo: no conozco a ese hombre del que hablan. Versículo 71, la parte B. Estoy seguro de que Pedro no se propuso llegar tan lejos al mantener cierta distancia de Jesús. En cuanto a nosotros, es probable que un pecado fácilmente conduzca a otro, y antes de darnos cuenta terminemos haciendo cosas que luego lamentemos profundamente. Cuando Pedro comprendió lo que había hecho, se echó a llorar. Versículo 72, la parte C. Vamos a orar. Señor, gracias por el aliento que da el ver que incluso aunque el gran apóstol Pedro fallara y se equivocara, lo perdonaste, lo restauraste y lo usaste de manera tan poderosa. Gracias por tu sublime gracia. Ahora vamos a leer Levíticos capítulo 19 y capítulo 20. Israel pertenece a Dios. El Señor dijo a Moisés: dile a los israelitas que sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes respete a su papá y a su mamá, y respete también mis días de descanso, porque yo soy el Señor su Dios. No adoren ídolos ni se hagan dioses de metal, porque yo soy el Señor su Dios. Cuando presenten al Señor una ofrenda para festejar, háganlo correctamente para que sea aceptada a su favor. La ofrenda se comerá el día que sea presentado o el día siguiente, pero lo que quede al tercer día debe quemarse. Si se come algo al tercer día queda impura, la ofrenda no se tomará en cuenta y el que comió sufrirá el castigo por su pecado, porque no respetó las cosas sagradas que pertenecen al Señor, será separado de la comunidad. Cuando llegue la época de la cosecha en su campo, no coseche hasta el último rincón de la tierra, ni se devuelva a recoger lo que cayó al suelo. No recolecte todas las uvas de los viñedos, ni recojan las que se caiga al suelo, déjenlas para el pobre y el inmigrante, porque yo soy el Señor, el Dios de ustedes. No roben, ni se estafen, ni se digan mentiras. No hagan promesas falsas en mi nombre, pues así le faltan al respeto al nombre de su Dios,
porque yo soy el Señor. No exploten a sus semejantes ni le roben a nadie. No retengan hasta el amanecer el salario de ninguno de sus trabajadores. No insulten al sordo. No coloquen tropiezos en el camino del ciego. Demuestren que respetan a Dios porque yo soy el Señor. Sean justos al impartir justicia y no muestren favoritismo por el pobre ni por el poderoso. No anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás, porque yo soy el Señor. No se mantengan enojados con su hermano. Corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario, para que no resulten cómplices de su pecado. No abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas. Más bien, amen a sus semejantes como a sí mismos, porque yo soy el Señor. Obedezcan mis leyes, no crucen animales de diferentes razas. No siembren en un campo mezclas de diferentes clases de semillas. No se pongan ropa hecha con diferentes tipos de material. En caso de que un hombre tenga relaciones sexuales con una esclava que está comprometida con otro hombre, pero que todavía no ha sido comprada ni puesta en libertad, se les debe castigar a ambos. Sin embargo, no se les aplicará la pena de muerte porque ella no era libre. El hombre traerá un carnero como sacrificio por el concepto de multa al Señor a la entrada de la carpa del encuentro. Luego el sacerdote, por medio del carnero del sacrificio por concepto de multa, hará la ceremonia para quitar la culpa ante el Señor. Entonces quedará perdonado del pecado que cometió. Cuando ustedes entren al país y siembren cualquier clase de árboles frutales, deberán considerar impuros los frutos de los primeros 3 años y no comerán de ellos. En el 4.º año todos los frutos se presentarán como una ofrenda de alabanza al Señor y el 5.º año podrán comer de los frutos. De esa manera su cosecha aumentará, porque yo soy el Señor su Dios. No coman nada que tenga sangre. No intenten predecir el futuro mediante la adivinación o la magia negra. No se corten el cabello del costado de sus cabezas, ni se tiren de la barba. No se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes, porque yo soy el Señor. No deshonren a su hija convirtiéndola en prostituta, así tampoco la gente de la tierra se prostituirá, y la tierra no se llenará de maldad. Respeten mis días de descanso y mi santuario, porque yo soy el Señor. No se corrompan buscando la ayuda de espíritus y fantasmas, porque yo soy el Señor su Dios. Pónganse de pie y muestren respeto por los ancianos. Respeten a su Dios, porque yo soy el Señor. No maltraten al inmigrante que vive entre ustedes. Trátenlo como a un ciudadano más y ámenlo como a sí mismos, pues ustedes fueron inmigrantes en Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. No cometan fraude en las medidas de longitud, peso y capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto. Obedezcan mis leyes y mandamientos y pónganlos en práctica, porque yo soy el Señor. Levítico 20. Advertencia contra la idolatría. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que el israelita o el inmigrante que viva en Israel, que ofrezca a uno de sus hijos a Moloc, será condenado a muerte. La gente del país lo matará a pedazos. Yo me pondré en contra de esa persona y la separaré de la comunidad por haber dado uno de sus hijos a Moloc, ya que así contaminó mi santuario y mostró falta de respeto a mi nombre sagrado. Pero si el pueblo pasa por alto lo que hizo esa persona al dar uno de sus hijos a Moloc y no la matan, entonces yo me pondré en contra de esa persona y de su familia y los separaré de la comunidad junto con todo aquel que lo siga en su adoración a Moloc. Si alguien consulta a espiritistas y a brujos, se vuelve infiel a mí, entonces yo me pondré en su contra y los separaré de la comunidad. Ustedes deben santificarse y ser santos, porque lo mando yo, el Señor su Dios. Deben obedecer mis leyes y ponerlas en práctica, porque lo mando yo, el Señor que los santifica. Cualquiera que maldiga a su papá o a su mamá se debe morir. Ha insultado a su papá y a su mamá, y él mismo se ha buscado su propia muerte. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su vecino, entonces tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su papá, ha deshonrado a su papá, y por eso tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte.
Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con su nuera, ambos deberán morir. Ellos han cometido incesto. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, ambos han cometido un pecado abominable y serán condenados a muerte. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre se casa con una mujer y con la mamá de ella comete una perversión, la gente debe quemarlos vivos para que esta perversión no se presente entre ustedes. El hombre que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte y se debe matar al animal. Si una mujer tiene relaciones sexuales con un animal, tanto la mujer como el animal deben morir. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre se casa con su hermana, no importa si solo es hija de su papá o de su mamá, y tiene relaciones sexuales, tanto él como ella han cometido un acto vergonzoso y serán separados de la comunidad públicamente. El hombre ha tenido relaciones con su hermana y tendrá que ser castigado por su pecado. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer durante el periodo de menstruación, ambos han expuesto la fuente de la menstruación y tienen que ser separados de la comunidad. No tengan relaciones sexuales con la hermana de su mamá ni con la hermana de su papá, porque eso es tener relaciones sexuales con parientes cercanos y los dos tendrán que sufrir las consecuencias. Si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su tío, ha deshonrado a su tío y tanto el hombre como la mujer serán castigados por ese pecado, así que morirán sin decencia. Si un hombre desquita a la esposa a su hermano, comete una impureza, ha deshonrado a su hermano y tanto ese hombre como la mujer se quedarán sin hijos. Lleven a la práctica todas mis leyes y mandamientos, cúmplanlos para que la tierra a donde yo los llevo a vivir no los expulse de ella. No vivan conforme a las leyes de las naciones que estoy expulsando de la tierra, porque ellos cometieron todos esos pecados y por eso yo les tuve odio. Pero yo les digo a ustedes, poseerán la tierra de ellos, pues yo se las daré como su propiedad. Es una tierra que rebosa de leche y de miel. Yo soy el Señor su Dios. Los he tratado diferente que a las otras naciones, así que deben distinguir entre los animales puros e impuros, las aves puras e impuras. No deben contaminarse comiendo aves o animales o lo que se arrastre por el suelo que yo he determinado que son impuros para ustedes. Ustedes deben ser santos para mí, porque yo el Señor soy santo. Los he apartado a ustedes de las otras naciones para que sean míos. Será condenado a muerte todo hombre o mujer que sea espiritista o brujo. El pueblo tiene que matarlos a pedradas. Ellos mismos se han buscado su propia muerte. Número 3. La naturaleza humana y la ley de Dios. Dios quiere que llevemos vidas puras, vidas limpias, que fluyan como agua pura y limpia, porque solamente Dios es nuestra fuente. Escribe Joyce Meyer: esta parte del Levítico ha sido llamada el Código de Santidad. Sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Capítulo 19, versículo 2. En vista de que la naturaleza humana tiene una faceta rebelde, existe la necesidad de tener ley. En toda sociedad hay leyes civiles y penales. Algunas de estas leyes son específicas y dirigidas a los problemas del antiguo Israel. Otras son amplias y generalmente aplicables a la mayoría de las sociedades. Las leyes ceremoniales ahora están obsoletas. Las leyes sobre los alimentos han sido separadas por Jesús y los sacrificios cumplidos con su muerte. Las leyes civiles no son necesariamente adecuadas para otras naciones. Algunas eran humanitarias y otras severas. Parecen haber sido necesarias en las primeras etapas de la historia de Israel, pero no todas son de validez permanente ni universal. La ley moral, tal como lo amplió y profundizó Jesús, y es ilustrada en las cartas apostólicas, en especial en sus paralelismos positivos con las prohibiciones de la ley, sigue aún vigente como una revelación de la voluntad de Dios para su pueblo. La ley moral se resume por Jesús del siguiente modo: ama al Señor tu Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Lo dice en Lucas 10:27. Esto se remite a nuestro pasaje de hoy: ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18b. La ley moral consistía en que el pueblo de Dios debía ser santo. Versículo 2b.
El resto de la ley nos instruye cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y cómo ser santos. Las leyes morales aplicables a nosotros incluyen las leyes para proteger a los pobres, versículo 10, las leyes para la discriminación racial, por ejemplo, versículos 33 y 34, así como las más obvias sobre el robo, versículo 11, el fraude y la explotación, versículo 13a, etc. Suele haber principios importantes que tienen aplicaciones muy reales hoy. Por ejemplo, no retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Versículo 13b. Es una exhortación a que paguemos todas nuestras deudas a tiempo. Hay una tendencia creciente a demorar el pago de impuestos y servicios hasta el aviso final. El pueblo de Dios está llamado a ser diferente. Este es un pequeño ejemplo de lo que significa ser un pueblo santo. Para mantener puro tu corazón debes abandonar las cosas que echan a perder tu vida. Entre los pecados más evidentes enumerados aquí, versículos del 3 al 31, está el de andar con chismes, versículo 16, Dios habla hoy. Y ser rencoroso, versículo 18, Dios habla hoy. Mantén confidencias y trata de no tener rencor hacia nadie. Tener rencor es como permitir que otra persona viva en tu cabeza. También hay advertencias sobre los peligros de la brujería, versículo 26b. Evita leer horóscopos, consultar psíquicos, quiromancia, adivinos, cartas de tarot y cualquier otra categoría de actividades ocultas, versículo 31. Si te has enredado en alguna de estas cosas, puedes ser perdonado. Arrepiéntete y deshazte de las cosas asociadas con dichas actividades, como lo son libros, encantamientos, amuletos, DVDs, revistas, páginas en las diferentes redes sociales y aún amistades que te involucren en todo esto. Hechos 19:19. Otro aspecto de la ley es que trae el pecado a la luz y lleva al arrepentimiento y la confianza en la gracia de Dios. Al leer todas estas leyes, puedo ver cuán difícil es vivir según sus parámetros, cuán lejos estoy de los estándares de Dios y cuánto necesito de su perdón y la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias por haber muerto para hacernos libres de la ley. Gracias porque ahora no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Lléname con tu Espíritu Santo hoy y ayúdame a llevar una vida santa. La pastora Pipa añade, tomando como referencia Levítico 19:10, no rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan lo que se haya caído. Déjenla para los pobres y los extranjeros. Cuando era joven, vivía junto a una extensa plantación de manzanos. Caminábamos por allí de forma habitual. Durante la cosecha se realizaba una gran selección de todas las manzanas. Después de eso, cualquier fruto que hubiera caído o no hubiera madurado a tiempo se colocaba en grandes pilas que luego se pudrían. Dejar que el pobre tome el alimento puede no tener sentido económico, pero el principio bíblico es que se debería proveer para el pobre y el alimento no debería desperdiciarse. Recordemos que la Biblia en un año es escrita por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y el podcast es dirigido por Marisol Rojas y Luis Alfonso González. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.